La aterosclerosis es la causa subyacente de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Se caracteriza por la oclusión progresiva de las arterias por placas de ateroma, que se localizan en la íntima de las arterias musculares y elásticas de tamaño grande y moderado, siendo más frecuente el compromiso del territorio coronario, cerebral y vascular periférico. La génesis del proceso aterosclerótico se inicia con la disfunción endotelial. En condiciones normales, el endotelio cumple múltiples funciones como la secreción de sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, entre otras, y sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. Mantiene una superficie anticoagulante en el interior de los vasos, tiene propiedades fibrinolíticas y de barrera para inhibir el paso de los elementos sanguíneos. La disfunción endotelial facilita la internalización de las moléculas de lipoproteínas de baja densidad que se encuentran circulando en exceso. Estas moléculas de LDL penetran en el subendotelio donde se acumulan. El sistema inmune reconoce a estas moléculas LDL como un cuerpo extraño, por lo que se liberan diferentes factores que atraen a los monocitos hacia el subendotelio y fagocitan a los esteres de colesterol acumulados en ese sitio, formando así las células espumosas. En las células espumosas ocurre la oxidación de las LDL, proceso que causa un intenso fenómeno inflamatorio en el subendotelio que promueve la síntesis de colágeno y la migración de células del músculo liso de la capa media con el objeto de formar una capa fibrosa que aísla el proceso inflamatorio del subendotelio. Así se forma la placa aterosclerótica, que presenta en el interior un núcleo lipídico formado por colesterol, restos de macrófagos que por apoptosis fueron necrosados, rodeada por una membrana fibrosa compuesta por células de músculo liso y colágeno. En la placa aterosclerosa, el músculo liso activado dentro de la membrana fibrosa sintetiza colágeno y elastina, con lo que la membrana fibrótica se fortalece y aumenta de espesor, placa menos vulnerable. Sin embargo, la presencia de linfocitos T en el núcleo lipídico sintetizan sustancias que por lado inactivan a las células del músculo liso, que dejan de producir colágeno y elastina, y por otro lado activan la producción de enzimas proteolíticas que digieren la membrana fibrosa, por la que ésta se adelgaza, situación que favorece su ruptura, placa vulnerable. La erosión endotelial expone el colágeno circulante, lo que promueve trombosis. Cuando el trombo formado no es de volumen importante, operan procesos de reparación locales y el material de acumulación plaquetario, glóbulos blancos y fibrina pueden pasar a constituir parte de la placa, lo que constituye un mecanismo de progresión rápida del compromiso estenótico del vaso. Por el contrario, si el volumen del trombo formado alcanza a reducir el flujo coronario, sobreviene un síndrome coronario agudo. Cuando se rompe una placa de ateroma, se produce inmediatamente la adhesión de plaquetas, que va seguida de agregación y cuya función es sellar la falta de continuidad del vaso. Luego de la ruptura de la placa quedan expuestos a la sangre circulante el core lipídico, el colágeno y sustancias procoagulantes como el factor de von Willebrand, sobre el cual se adhieren las plaquetas. Simultáneamente, el colágeno del subendotelio actúa como el segundo factor adherente para las plaquetas. El factor de von Willebrand ancla las plaquetas al subendotelio. Las plaquetas pueden unirse directamente al colágeno a través de su receptor específico. Además, las plaquetas se activan por agonistas solubles, como el adenosindifosfato, la trombina y el tromboxano A2. La activación de las plaquetas produce su degranulación, liberando adenosindifosfato y serotonina, entre otros productos. Simultáneamente se producen cambios en la conformación de la glicoproteína 2B3A, que es el receptor del fibrinógeno. Finalmente, el fibrinógeno se une a las plaquetas y da estabilidad al coágulo. Cuando hay daño endotelial, se libera factor tisular de la célula endotelial lesionada,
aunque parte del factor tisular puede provenir de los macrófagos y de las células musculares lisas. El factor tisular activa el sistema de la coagulación por medio del factor 10, el cual convierte la protrombina en trombina. La trombina es uno de los más potentes agonistas de las plaquetas. Las activa y además convierte el fibrinógeno en fibrina, lo que da estabilidad al trombo. Una vez que se forma el trombo que ocluye el vaso, se dispara un sistema de fibrinólisis endógena que produce lisis del trombo, estableciéndose una lucha entre la coagulación y el sistema fibrinolítico.